Cristianismo tiene que ver con alegría. Si ser cristiano no te causa alegría, tienes que revisar qué tipo de cristianismo estás llevando. Hoy vamos a hablar sobre el santuario como un lugar de celebración. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que celebrar? Tenemos que celebrar el sacrificio de Cristo. Por eso es que el ser humano es llamado a vivir en luz, a vivir en alegría, en novedad de vida. Bienvenido a un programa más de Biblia Fácil. Gracias por estar acompañándonos. Estoy como siempre con Biblia en mano y tú también estás allí esperando este programa. Te recuerdo que tienes que ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com y acompañar el estudio del santuario en formato DVD. Allí hay un DVD que ya está colocado en nuestro site, donde allí puedes comprender mejor estas lecciones. Tuve el privilegio de viajar hasta Israel para poder grabar sobre el santuario como el camino de Dios. Ingresa a estudielabiblia.com y allí puedes también, a través de ese DVD, estudiar mejor este tema. Entonces estamos listos aquí con el corazón dispuesto para poder comprender una vez más el plan que Dios tiene para nuestra vida, y para ello te invito para que juntos podamos orar. Querido Dios, que tu palabra hoy pueda iluminar nuestro corazón y podamos comprender que el plan de salvación produce alegría, produce satisfacción y tenemos muchos motivos para celebrar. Cada día celebramos tu gracia, tu misericordia, pero también el plan de salvación. Y que la esperanza nos ayude a vivir en alegría, a servirte con alegría, a regocijarnos en las bendiciones que recibimos por medio de tu gracia y tu misericordia. Abrázanos con tus promesas, en el nombre de Jesús. Amén. El santuario es un lugar donde hay que celebrar. ¿Y cómo se celebraba? El pueblo de Israel conmemoraba 7 fiestas en todo el año. Recuerdan que yo les mencioné en el programa anterior que la vida del pueblo estaba en el santuario. O sea, su calendario también se manejaba por el santuario. Su vida estaba guiada por el santuario. ¿Qué había en el santuario? La presencia de Dios. Estaban guiados por Dios. Ahora, las fiestas eran una ventana para el conocimiento de salvación. Y Dios quiso enseñar una cosa interesante aquí. Vida cristiana o religión tiene que ver con festividad, con alegría. Si un cristiano no aprende a celebrar todos los días la gracia, la misericordia de Dios, no aprende a mirar las bendiciones de Dios y no aprende a alegrarse por lo que Dios le da, entonces hay algo que tiene que revisar en su vida. Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia no es andar riendo las 24 horas del día. Tener paz en el corazón, vivir tranquilos, es enfrentar la vida con una visión diferente. Como ya entendimos aquí que aquel que entra al santuario tiene una visión diferente de la vida. Entonces, vida de religión es festiva, es alegre, pero también se celebra el plan de salvación. Y una de las cosas que hoy vamos a ver en este programa es que Dios, a través de las fiestas que dio al pueblo de Israel, Dios dio a conocer el itinerario de salvación. Cuando hablo de itinerario de salvación, yo estoy hablando de fechas exactas en cuanto al plan de salvación. Hasta aquí vimos ya el símbolo, el plan de manera general. Hoy vamos a ver cómo Dios estableció a través de fiestas, fechas exactas en cuanto a ese plan. Dios no es un Dios improvisado, es un Dios de orden y es un Dios que planifica. Y es un Dios que en el momento exacto cumple su promesa. Entonces, las fiestas del pueblo de Israel no solamente celebraban algunas cosas de su historia, sino que eran tipológicas. ¿Qué significa tipológicas? Que representaban algún símbolo del plan de salvación para el futuro. Y a través de sus fiestas, Cristo era conocido, el plan de salvación era conocido, pero ahora celebrando. Entonces, muchas, o no muchas, sino todas esas fiestas
tenían que ver con el pasado y el futuro. El pasado con algunas cosas que ellos celebraban en su momento y donde ellos tendrían que recordar, por ejemplo, la fiesta de la Pascua era como celebrar el día de su independencia. Cada vez que celebraban la Pascua era donde ellos celebraban la libertad después de haber estado más de 400 años esclavos. Pero también la Pascua representaba que nosotros íbamos a ser libres de la esclavitud del pecado. Entonces, las fiestas en el pueblo de Israel tienen dos momentos. Tienen que ver con acontecimientos históricos en Israel, pero también con acontecimientos futuros que tenían que ver con el ministerio de Cristo. Muy bien, el calendario judío era muy diferente al que nosotros tenemos. Ustedes saben que hubo un calendario que fue llamado el calendario babilónico, es diferente al judío. Otro calendario llamado el calendario juliano, que fue hecho por Julio César, y hoy que estamos bajo el calendario de gregoriano, fue por Gregorio establecido. Sin embargo, en el calendario judío, los meses eran diferentes a los nuestros y cada mes, no cada mes, algunos de esos meses tenían fechas establecidas para celebrar ciertas fiestas. Por ejemplo, el primer mes del año para los judíos es Nisan o Abib. Con esos dos nombres se le conoce en la Biblia. Y Nisan y Abib para nosotros sería entre marzo y abril, ¿no? Entre marzo y abril. Luego seguía el mes de Ivar o Siv, luego Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishri, Esvan, Kislev, Tevet, Sebat y Hadar, que sería el último mes del año. Diferente a lo que nosotros contamos los años. Y estos meses también se contaba en base a las siembras y cosechas que ellos tenían establecidos. Lo interesante es que el capítulo 23 de Levítico establece en el año 7 momentos de festividad. Hoy vamos a ver que esas fiestas estaban divididos en 2 periodos del año. Habían fiestas de primavera y fiestas de otoño. Las fiestas de primavera eran de la Pascua, panes sin levadura, primicias y Pentecostés. Si se dan cuenta, de manera didáctica, para nuestro español también está con 4 P's, ¿no? Pascua, panes, primicias, Pentecostés. Y las fiestas de otoño eran 3. Eran la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Muy bien, ¿por qué Dios colocó 7 fiestas? Aquí viene lo interesante. La fiesta de la Pascua, panes y primicias era celebrado en el primer mes del año, que era Nisan o Abib. Para nosotros sería entre marzo y abril, primer mes del año. Las fiestas del Pentecostés, o la fiesta del Pentecostés era en el tercer mes del año, que era el mes de Sivan, es decir, entre mayo y junio. ¿Y cuáles eran las fiestas de otoño? La fiesta de otoño estaba siempre en un solo mes del año, que era el mes de Tishri. El mes de Tishri para nuestro calendario sería el mes de octubre, entre septiembre y octubre. Ahora, el Tishri, que era el 7º mes del año, se celebraban 7 fiestas: trompetas, expiación y tabernáculos. Y aquí viene lo glorioso de estas fiestas. Las primeras 4 fiestas, que eran las fiestas de primavera, todas ellas apuntaban a la primera venida de Jesús. Y las últimas 3 fiestas apuntaban a la segunda venida de Jesús. Quiere decir que las primeras 4 fiestas ya tuvieron su cumplimiento cuando Jesús vino. Pero las últimas 3 fiestas acontecerían después que Jesús va al cielo. ¿Por qué necesitamos estudiar estas fiestas? Porque todavía hay una fiesta que se celebraba en Israel que hoy se está cumpliendo y una que tipológicamente aún no se ha cumplido, que es la fiesta de los tabernáculos. Entonces vamos a ver en qué consiste estas fiestas. Vamos a la primera. Todas las fiestas están en el libro de Levítico, capítulo 23. Hoy vamos a leer algunos de sus versículos y vamos a entender el origen, la razón del por cual Dios dio esas fiestas. Dice Levítico 23:5. En el primer mes, ¿cuál era el primer mes? Abib o Nisan, si se conoce el primer mes. A los 14 del mes, o sea, fíjense aquí que hay una fecha exacta. Quiere decir, el 14 de Abib, entre las 2 tardes, quiere decir, entre el 14 y 15 de Abib, será Pascua de Jehová.
Primera fiesta. Una de las fiestas más celebradas es la fiesta de la Pascua. ¿De dónde viene la palabra Pascua? La palabra Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Para ello tenemos que conocer un poquito la historia del pueblo de Israel. Después de 430 años de esclavitud en Egipto, Dios le dice a Moisés así: manda al pueblo de Israel lo siguiente. Ellos no entendían todavía que después ya Dios lo establece como fiesta. El día 10 de Abib o Nisán, el pueblo de Israel tuvo que separar un cordero. Y ellos tenían que matar ese cordero el día 14, por la tarde, y ser comido el día 15. Es interesante. El día 14 por la tarde, cuando ya estaba atardeciendo, mataban el cordero, y el día 15 iban a comer, ¿cómo? Con hierbas amargas, recordando la esclavitud de Egipto, y pan sin levadura. Con la sangre del cordero iban a pintar los dinteles o los postes de su casa. Porque aquella misma noche, el 15 por la noche, pasaría un ángel, y aquel que no tenía la puerta manchada con la sangre del cordero, el primogénito moría. Por eso es que la última plaga con Egipto tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Y murieron todos los primogénitos, comenzando por la casa de Faraón. Hubo llanto en todo Egipto, menos en las casas de los israelitas. ¿Por qué? Porque los israelitas fueron protegidos por la sangre de un cordero. ¿A quién representaba ese cordero? A Jesús. Y ellos por fe creían en el sacrificio de Jesús que los iba a proteger. Entonces ahí viene la palabra Pascua. ¿Cómo viene la palabra Pascua? El ángel venía y mataba a todos los primogénitos donde no tenían la sangre en sus puertas. Pero pasaba por alto las casas donde estaba teñida de sangre. Esa palabra, pasar por alto, en hebreo es pesaj. ¿Qué significa pesaj? Pasar por alto. De la palabra pesaj viene la palabra Pascua. Entonces, el pueblo de Israel celebraba la Pascua porque ellos recordaban su esclavitud, pero también su liberación. Pero ¿qué cosa había? Días exactos. El día 10 se separaba el cordero, el día 14 se mataba, el día 15 se comía. No se olviden de esa fecha, que es importantísima. ¿Y cómo tenía que ser el cordero? El cordero tenía que ser de un año. Ahora, la Pascua representaba el pasado, la liberación de Israel, pero en el futuro que también Dios nos liberaría del cautiverio del pecado. Tendría esa tipología entre pasado y futuro. Ahora, presten atención. El cordero tenía que ser, 1, macho, características. Número 2, sin defecto. Número 3, de un año. Ningún hueso tenía que ser roto. Y otro tenía que ser asado entero. Presten atención. ¿Por qué el cordero tenía que tener esas características? Porque representaba ¿a quién? A Cristo. Macho. Número 2, sin defecto, perfección. Número 3, de un año. ¿A qué edad Jesús murió? 33 años. En la flor de la juventud. De un año. Ni un hueso roto. Ustedes saben que a los que los clavaban, los quebraban los huesos para apresurar la muerte. Pero a Jesús no le quebraron los huesos, sino que lo colocaron una lanza. ¿Y por qué no le quebraron los huesos? Porque ya había un símbolo de que a Jesús no se le iba a quebrar ni un hueso. ¿Dónde estaba? En el Cordero Pascual. Y era asado entero. Isaías 53 dice que Él se entregó completamente por nuestros pecados. Ese Cordero entonces representaba ¿a quién? A Jesús. Vamos a analizar un poquito la última semana de Jesús, la pasión de Cristo, como se le conoce. Vamos a un calendario judío, lo que pasó en la Pascua, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, su última Pascua. ¿Qué pasó el día domingo? El día domingo Jesús entró montado, ¿dónde? En un pollino a Jerusalén. Ustedes saben que había una profecía en Zacarías 9:9
donde 500 años antes ya decía que Jesús iba a entrar montado en un pollino. Y se cumplió un día domingo. ¿Y saben qué fecha era ese domingo? 10 de Abib. Ahora les voy a tomar un examen. ¿Qué acontecía el 10 de Abib? Se separaba el cordero. Jesús mismo entró a Jerusalén montado en un pollino, como separándose. El mismo día que se separaba el cordero para ser sacrificado, el mismo día Jesús entró a Jerusalén. Él mismo se separó. ¿Qué pasó el día lunes? Jesús estuvo en el templo. El día martes también. ¿Qué sucede el día? Miren lo que sucede el día miércoles y el día jueves, ¿no? Especialmente allí ocurre la última cena. Recuerden que ellos estaban celebrando ¿qué cosa? La Pascua. ¿Acaso Jesús no va a celebrar la Pascua con sus discípulos? Y es allí donde dice uno de ustedes me va a traicionar. ¿Qué estaban celebrando? La Pascua. O sea, el cordero fue muerto. La pregunta es, ¿por qué Jesús no murió el 14? Porque Jesús no solamente representaba el cordero pascual, Jesús representaba todo el sistema de sacrificios. El día de la Pascua, Jesús tomó la Pascua con sus discípulos, pero en lugar de la Pascua colocó otra institución. ¿Qué institución? La Cena del Señor. Entonces hoy no celebramos más la Pascua. ¿Qué celebramos? La Cena del Señor. 1 Corintios 11 habla, dice, Dios me mostró que el mismo día, y hablando acerca de la institución de la Cena del Señor, ¿qué cosa dice el apóstol Pablo? Él tomó el pan, Él tomó el vino, dijo, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Pero instituyó ¿qué cosa? La Cena del Señor. Entonces cambió la Pascua por la Cena, que hoy se celebra en la iglesia cristiana. No estoy hablando de misa, estoy hablando de Cena del Señor. Vamos a hablar cómo la misa tergiversa el plan de salvación, pero es un poco más adelante. ¿Qué sucede entonces? El día viernes Jesús muere. ¿Qué día era? 15. El día que el cordero era comido. Y Jesús, ¿saben a qué horas muere? 9 de la mañana es crucificado y 3 de la tarde muere. Dice que al mediodía hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Cuántas horas Jesús estuvo colgado en la cruz? 6 horas. ¿Y por qué Jesús fue clavado a las 9 de la mañana? ¿Qué acontecía a las 9 de la mañana? ¿Recuerdan? Primer sacrificio. ¿Y qué sucedía a las 3 de la tarde? Segundo sacrificio. Solo que cuando el sacerdote estaba por ofrecer el sacrificio de la tarde, el velo se rasgó, de arriba hacia abajo. ¿Qué significa que el velo se rasgó? Todo el sistema de sacrificios no más es necesario. No más. Aquí acabó. El último sacrificio pudo ser celebrado ese día. De ahí en adelante no más necesitamos sangre de corderos, porque el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió. ¿Y cuándo murió? En la fiesta de la Pascua. Si ustedes se dan cuenta, en el calendario de Dios había un día, había una fecha y había una hora para la muerte de Jesús. ¿Dónde estaba representado? En la Pascua. Fecha, día y hora. ¿Cuándo muere Jesús? Jesús muere un 15 de Abib. ¿Qué horas? 3 de la tarde. Vamos a traducirlo para nuestro calendario. Sería más o menos un 27 de abril del año 31 a las 3 de la tarde que Jesús muere. Representando y terminando con el sistema de sacrificios justamente en la fiesta de la Pascua. Ahora, miren lo que dice 1 Corintios 5:7. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. ¿Qué cosa está diciendo Pablo? Ahora más bien limpiémonos de la... ¿Qué es levadura? Símbolo de pecado. Limpiémonos de pecado, porque nuestra Pascua ya fue ofrecida. ¿Quién es la Pascua? Cristo. Y viene la segunda fiesta. Si nosotros seguimos allí, en Levítico capítulo 23, dice a los 15 días de este mes. ¿De qué mes? Del primer mes. ¿Cuál es el primer mes? Abib. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. Recuerden, el 14 celebraba la Pascua y el 15, ¿qué cosa comenzaba? Otra fiesta. ¿Qué fiesta? Los panes sin levadura. 7 días comerás sin levadura.
¿Se dan cuenta que acá hay una fecha establecida? 14 la Pascua, y el 15, ¿qué cosa comienza? Una fiesta de 7 días de comer panes sin levadura. ¿Por qué tenían que comer 7 días panes sin levadura? ¿A qué representaban esos panes? Esta fiesta tendría que comenzar un día después de la Pascua, por 7 días. La levadura estaba asociada al pecado. Jesús dijo, libraos de la levadura de los fariseos, hablando del pecado, de la hipocresía. Entonces, fíjense una cosa, Éxodo 12:15 dice que el día 15 y el último día de los 7 días eran llamados sábados en la Biblia. Presten atención aquí. En el Antiguo Testamento habían 2 tipos de sábados. Sábado semanal y sábado ceremonial. ¿Qué significa un sábado ceremonial? Los días 15 de Abib, no importa si es lunes, martes, miércoles o jueves, era sábado. ¿Por qué era sábado? Reposo. Eso se llama sábado ceremonial. Esos sábados fueron clavados en la cruz. Porque cuando terminó las ceremonias, ya no necesitamos más ese tipo de sábados. Y hay mucha gente que confunde los escritos de Pablo. No dice, Cristo clavó todo. Vamos a ver qué tipo de ley y qué tipo de sábados. Porque los sábados ceremoniales, ¿cuáles eran? Los días de festividad del pueblo de Israel. No tenemos que mezclar los sábados semanales con los sábados ceremoniales. Entonces, el primer día, que era el 15, y el último día, que era el 21, eran llamados sábados. No era el sábado semanal, como eran estos sábados ceremoniales. Muy bien, entonces, ¿a qué representaba estos panes sin levadura? Panes sin levadura, la pureza de Cristo. Recordemos que Jesús es el pan de vida, sin levadura, es decir, sin pecado. El cuerpo de Cristo no sufrió corrupción. Y así como el trigo es desmenuzado para que hacer el pan, el cuerpo de Cristo fue entregado y desmenuzado por nosotros. O sea, los 7 días de panes sin levadura representaba la vida perfecta de Cristo antes de morir. O sea, hasta eso representaba ¿qué cosa? A Cristo. Y ahí viene una tercera fiesta. Miren, capítulo 23, versículo 9. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Y miren lo que dice. Aquí no pone una fecha. Aquí dice, al día siguiente del día de reposo lo mecerá. ¿De qué reposo está hablando? No del sábado ceremonial, sino del sábado semanal. O sea, la fiesta de las primicias siempre tenía que celebrarse un domingo. No hay fecha aquí. Siempre tenía que ser un día después del sábado, un domingo. La pregunta es, ¿por qué razón la fiesta de las primicias tenía que ser celebrada el domingo? Había toda una ceremonia. El día 14 se paraba un manojo. El día 15 o después del sábado, ellos iban, comenzaban a traer ese manojo ante el sacerdote mecía, agradeciendo a Dios por los primeros frutos, porque allí comenzaban los primeros frutos, y después de 50 días sería la cosecha. Estos eran los frutos de cebada. ¿Y saben qué cosa? Esto también representaba a Cristo. ¿Y por qué? ¿Qué relación tiene las primicias con domingo y Cristo? ¿Será que esto representa que Jesús cambió el día de reposo? No, espera allí. No cambies el canal, vamos a una breve pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estás en Biblia Fácil. Hoy estamos hablando de las 7 fiestas que se celebraban en Israel. La tercera fiesta tenía que ver con las primicias. Y en esta fiesta de las primicias dice que tenía que celebrarse un día después del sábado, día domingo. ¿Por qué domingo? ¿Qué tenía que ver esto con el ministerio de Cristo? Entonces, vamos a ver en la tipología qué cosa dice el apóstol Pablo sobre esta fiesta. Abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 hasta el versículo 23. 1 Corintios capítulo 15,
20 al 23. Presten atención aquí lo que dice el texto. Dice así: ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué cosa dice? Primicia de los que murieron. Por cuanto por un pecado o la muerte entró por un hombre también la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Qué cosa dice allí Pablo? Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿A qué representaba la fiesta de las primicias? La resurrección de Cristo. No a un cambio de la ley de Dios, no a un cambio del sábado semanal, no a un cambio del día de reposo. ¿Por qué celebraba domingo? Porque en domingo Cristo iba a resucitar. Entonces, la fecha de la resurrección de Cristo ya estaba mostrada ¿dónde? En el Antiguo Testamento, a través de la fiesta de las primicias. ¿Y por qué dice que Cristo es la primicia? Primicia significa la resurrección más importante, no porque fue el primero en resucitar. Recordemos que en el Antiguo Testamento ya hay personas que resucitaron. Elías resucitó, Eliseo también. Encontramos otras resurrecciones, Lázaro resucitó, mientras Jesús todavía no moría y resucitaba. Entonces, ¿por qué se dice que era la primicia? Primicia porque es la más importante y porque de su resurrección dependen todas las resurrecciones. Si Jesús no hubiese resucitado, no hay esperanza de resurrección para nadie. Él es nuestra primicia. Ahora fíjense, viene la otra fiesta del Pentecostés, versículo 15 y 16 del capítulo 23 de Levítico. El día que sigue al sábado, otra vez domingo, desde el día en que ofreciste la gavilla, o sea, desde la fiesta de las primicias, contarán 7 semanas hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis ¿cuántos? 50 días y ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Después de las fiestas de la primicia, ¿qué cosa vendría? La fiesta de la cosecha. Porque 50 días después el pueblo terminaba sus cosechas. Ahora ellos traían el grano de su cosecha para poder agradecer a Dios. Y aunque era una fiesta, era una festividad, hacer esa ceremonia, ese rito, esa fiesta, era para celebrar, eso también figuraba un evento de Cristo. ¿Qué cosa prefiguraba de Cristo? Presten atención aquí. Esa fiesta se llamaba la fiesta del Pentecostés. ¿Qué significa penta? 50 días después. Pentecostés, 50 días después ¿de qué? De las primicias. Ahora, esa fiesta era conocida como la fiesta de la cosecha según Éxodo 23, 16. Ahora, ¿a qué representaba? Este es algo muy importante. Después que Jesús resucitó, dice Hechos capítulo 1, que Jesús estuvo 40 días con sus discípulos. En esos 40 días dio instrucciones y después de 40 días Él se fue. Y les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Pero acá hay un asunto muy importante que quiero que entiendan. ¿Ustedes saben cuándo el Espíritu Santo iba a descender a la tierra? Cuando Cristo iba a ser glorificado en el cielo. ¿Qué significa glorificado en el cielo? Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 hay una escena de adoración, donde Cristo recibe la aceptación de su sacrificio ante todos los ángeles y Él tiene el dominio de la historia. Porque Él ya vino y rescató con su propia sangre a la humanidad. Y allí dice, digno eres tú porque fuiste inmolado. Es interesante que podamos ver Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, hay una escena de adoración celestial. Y cuando Cristo fue aceptado, recibido, glorificado, entonces el Espíritu Santo descendió sobre la tierra. Entonces, la fiesta del Pentecostés, ¿a qué apuntaba? Al inicio de Cristo. Al inicio del ministerio de Cristo, ¿dónde? En el santuario celestial. A ese momento apuntaba. ¿Y qué cosa sucedió? ¿Recuerdan ustedes el Pentecostés? ¿Cuándo ocurrió? 50 días después de la Pascua. ¿Qué cosa vino? El Espíritu Santo. Y dice que todos ellos hablaban lenguas. La palabra lenguas en Hechos es la palabra glosa, que significa idioma. Toda la gente entendía. Hablar lenguas no significa hablar cosas que nadie entiende. Bueno, eso veremos más después, o hay otro programa de Biblia Fácil donde explicamos con detalle qué significa hablar en lenguas. Pero aquí es hablar en idiomas.
los apóstoles hablaron en idiomas que todos entendieron, porque todos sorprendieron y dijeron, ahí pueden ver en Hechos 2, ellos hablan nuestra propia lengua. Entonces, ¿para qué descendió el Espíritu Santo? ¿Quiere decir que el Espíritu Santo no actuaba en el Antiguo Testamento? Sí actuaba, pero de manera específica. A partir del Pentecostés, el Espíritu Santo actúa de manera plena. Por eso Jesús dijo en Juan 14, es necesario que yo me vaya, pero el Padre os enviará otro Consolador. ¿Quién sería? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo el Espíritu Santo descendió? Cuando Cristo entró ¿a dónde? Al santuario. Miren lo que dicen, lo que sucede aquí. Cuando Cristo entra al santuario, es donde Cristo o donde el Espíritu Santo recién desciende sobre la tierra. Vamos a leer Juan capítulo 7, versículo 39, para poder comprender mucho mejor este asunto. Aquí está hablando Cristo, miren. Juan capítulo 7, versículo 39. Dice así: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido, ¿qué cosa? Glorificado. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo? Cuando Cristo fue glorificado. ¿Cuándo Cristo fue glorificado? Cuando entró como nuestro intercesor en el lugar santo. Allí fue glorificado. Ahora fíjense, las 4 primeras fiestas hablaban de la primera venida de Jesús. La Pascua hablaba del sacrificio de Jesús, los panes sin levadura hablaba de ¿qué? De la vida de Jesús. Las primicias, la resurrección de Jesús, y el Pentecostés, de la entrada de Jesús, ¿a dónde? Al santuario. Ahora, presten atención aquí, nos faltan 3. Las trompetas, la purificación y los tabernáculos apuntan ya no a la primera venida, sino ¿a qué? A la segunda venida. Vamos a estudiar allí. Trompetas. Levítico 23, 23 dice, en el 7º mes, al primero del mes, o sea, el primero del mes, será día de reposo. O sea, no importa qué día caiga, va a ser día de reposo. ¿Qué tipo de sábado es este? Ceremonial. Entonces allí dice, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo haréis, o sea, todos reposarán y ofrecerán ofrenda encendida a Jehová. ¿En qué consistía la fiesta de las trompetas? Era una fiesta especial. ¿Qué cosa sucedía en ese día? El primer día, ¿de qué mes? Del 7º mes. ¿Cuál es el 7º mes? Tishri. Para nosotros sería el mes de octubre. En el primer día se tocarán trompetas. Los sacerdotes tocaban trompetas. Se ofreció un novillo, un carnero y 7 corderos. El trabajo era prohibido, se presentaban ofrendas. Las trompetas eran tocadas los 7 días y no eran trompetas de metal, era el shofar o los cuernos de carnero. Esas eran las trompetas que se tocaban. ¿Para qué se tocaban trompetas? El objetivo de esta fiesta de las trompetas era simplemente anunciar que el pueblo se prepare para la siguiente fiesta. ¿Cuál era la siguiente fiesta? Recordemos que el 10º día del 7º mes vendría a ser la fiesta más importante del pueblo de Israel, Yom Kippur, día de la purificación del santuario. ¿Y por qué era fiesta? Porque el pueblo en el día de la purificación del santuario sabía que sus pecados no solamente habían sido perdonados, sino que también habían sido eliminados. Por eso era fiesta. Entonces, estos 7 días el pueblo se preparaba. Era para llamar la atención para la próxima fiesta. Invitaba a prepararse incluso porque ya vendría la fiesta de la purificación del santuario. Y era motivo de alegría. Mis pecados están registrados, pero después de la purificación mis pecados están eliminados para siempre. Alegría completa. Quiere decir que aunque era un día de juicio porque todos tenían que prepararse, era un día de festividad. ¿A qué representaba? Miren, en la historia hubo un movimiento misionero que fue despertado en el siglo XIX, justamente hasta la primera década del siglo XX. Estoy hablando de esto que voy a explicar en la próxima lección de la purificación del santuario. Pero ¿qué cosa representaba eso? El evangelio se extendió y hubo un despertar con el libro de Daniel. Y es allí donde entra lo que dice Apocalipsis capítulo 14.
dice que 3 ángeles empiezan a anunciar el Evangelio. Ángel en la Biblia es mensajero, significa el pueblo de Dios. Abran sus Biblias, miren. Apocalipsis capítulo 14. Y quiero que presten atención aquí a una palabra. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer el versículo 7. Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Quién es el que proclama? Un movimiento, un pueblo que se levanta. ¿Qué cosa está proclamando? La hora de su juicio ha llegado. Recordemos que las trompetas eran solamente ¿para qué? Para alertar al pueblo para que se prepare. ¿Y cuándo llegó la hora del juicio? Justamente después de esto. Entonces la fiesta de las trompetas invitaban para que el pueblo despierte para un juicio. Y allí viene la fiesta de la purificación. ¿Cuándo sucedía? Ahí está. A los 10 días del 7º mes. ¿Cuál es el 7º mes? Tishri. En nuestro calendario, ¿qué cosa es? Octubre. ¿Qué sucede? Tendréis santa convocación, afligiréis vuestras almas, ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis. Otra vez, ¿qué tipo de sábado es este? ¿Semanal o ceremonial? Ceremonial. A los 10 días del mes, no importa qué día caiga, ese día todos reposan. No es sábado semanal, es sábado ceremonial. ¿Y qué cosa sucede allí entonces? Es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no se afligiera en ese día, ¿qué cosa será? Cortado, será eliminado del pueblo. Entonces ahí en Levítico 16 habla de cómo era esta fiesta. Yo ya hablé en este programa, no recuerdo en qué capítulo, pero ya les hablé un poquito de lo que significaba purificar el santuario. ¿Por qué necesitaba el santuario ser purificado? Porque el santuario era contaminado. ¿Cómo se contaminaba? Por la sangre que ingresaba. Pero esa sangre, ¿qué cosa llevaba? El pecado de las personas. El pecado entraba por transferencia. ¿Recuerdan que yo les dije que el pecador aquí lo que hacía es colocar su mano sobre el animal? De manera simbólica, el pecado se transfería al animal. El animal era muerto en su lugar en ese altar de sacrificio, mas la sangre era llevada ¿a dónde? Adentro. El pecador iba perdonado, pero su pecado, ¿qué cosa quedaba? Registrado. Entonces, durante todo el año los pecados registrados, de manera simbólica, a través de la sangre contaminada que entraba. Y era necesario, ¿qué cosa? Un día de limpieza, purificación. Entonces, ¿qué cosa se hacía? Allí se purificaba el sacerdote, el pueblo y el santuario. El pecado era perdonado, el pecador quedaba limpio y los registros de pecado también eran eliminados. Por eso era fiesta. El sumo sacerdote, miren, el día 3 se iba al templo, no dormía un día antes para estar libre de contaminación, se bañaba, se vestía de vestiduras santas, usaba vestiduras blancas y simples, sin ostentación, porque ese día era el único día donde el sumo sacerdote, ¿dónde entraba? Al lugar santísimo. El único día donde se abría el velo. ¿Y a dónde iba la presencia de Dios? ¿Qué había en la presencia de Dios? La Shekinah, ¿recuerdan la gloria de Dios que llenaba el lugar santísimo? Estaba sobre una caja. ¿Esa caja cómo se llamaba? Propiciatorio. Propiciatorio en sí era la tapa y la caja era el arca del pacto. Y en el arca del pacto, ¿qué cosa había? La ley de Dios. La presencia de Dios reposaba sobre su ley, porque Dios es amor y Dios es justicia. ¿Por qué el sumo sacerdote tenía que entrar limpio? Porque ahí estaba directamente en la presencia de Dios. Y él iba a hacer una limpieza que representaría lo que Cristo hace. Entonces esta limpieza se realizaba de adentro hacia afuera. 2 machos cabríos eran traídos, echaba suertes, uno para Azazel, otro para Jehová. El que era para Jehová se ofrecía en sacrificio y era la sangre de ese sacrificio que limpiaba todos los pecados de manera simbólica. Entonces cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo, traía sobre sus hombros de manera simbólica el pecado de toda la gente. ¿Y a dónde lo traía? Lo colocaba sobre el otro macho cabrío que era dedicado para Azazel. ¿Qué cosa representaba? Que un día el diablo también llevará la culpa por haber hecho pecar a los hijos de Dios.
pero aquellos que no confesaron sus pecados morirán por su propio pecado. No hay expiación para ellos. Ahora, ¿qué cosa es lo que sucede? Un día de juicio. Miren lo que dice Hebreos 9:23. Miren lo que dice la Biblia. Es necesario que las figuras de las cosas celestiales sean purificadas. Uno puede decir, ¿pero cómo? Si el cielo es un lugar santo, ¿cómo es que el cielo necesita ser purificado? Eso es imposible. El cielo puede estar contaminado. Presten atención aquí. Hoy en el cielo no hay pecado. ¿Pero qué cosa hay? Registros de nuestros pecados. Cada vez que yo me confieso a Dios, Dios coloca allí perdonado. Pero mi registro sigue. ¿Y por qué sigue mi registro? Porque un día, si es que yo me pierdo, ese registro quedará para testimonio de los redimidos de por qué yo me perdí. Pero si yo sigo dependiendo de Dios, en el juicio que Dios hace, Dios eliminará mi pecado para siempre. Nunca más, ningún registro quedará. Eso significa purificación del santuario celestial. Eliminar los registros de pecado de todos aquellos que perseveran hasta el final. Ahora fíjense lo que sucede. Dice que es necesario que las figuras del cielo sean purificadas. No está hablando de la tierra, está hablando del cielo. Pero las cosas celestiales, con mejores sacrificios, claro pues, porque el sacrificio, o cómo era purificar el santuario terrenal, era con la sangre de un macho cabrío. Pero ¿cómo se purifica el santuario celestial? Con la sangre de Cristo. Por eso dice con mejor sacrificio. Representaba el ministerio de Cristo a favor del pecador. El sacrificio de Cristo era completo. O es completo, aun cuando nuestros registros de pecado permanecen. ¿Y cuándo comenzó esta obra de intercesión? Eso vamos a ver en la próxima lección. Un 22 de octubre de 1844. ¿Ustedes se acuerdan qué era el séptimo mes? Tishri. ¿Qué mes era para nosotros? Octubre. ¿Y cuál es el 10º día del séptimo mes en nuestro calendario? 22 de octubre. Y hay una profecía que vamos a estudiar que nos va a llevar justamente al momento cuando Jesús entró al lugar santísimo. A ese momento. Y cuando Jesús termine de interceder y de realizar esa obra de juicio, vendrá a la tierra. Y cuando Él vuelva a la tierra, la culpa de los pecados que han sido confesados y perdonados será sobre Satanás. Y él será destruido. Sin embargo, después viene la última fiesta. A los 15 días de este mes será fiesta solemne. Fiesta por 7 días. ¿Qué se celebraba en este día? Pues se celebraba que ellos estaban perdonados, que ellos tenían una nueva vida. Recordaban a Dios. Ellos vivían en cabañas durante 7 días recordando la manera como Dios guió a sus padres en el desierto, cómo Dios los sustentó. Esta era una fiesta colorida, era un día de fiesta, se encendían candelabros, salmos eran cantados, eran día de alegría. ¿Por qué? Porque pasaron vivos el día de la expiación. Ahí por eso es que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. ¿Y qué representa esa fiesta? ¿Qué va a suceder cuando Cristo venga a esta tierra? Celebraremos para siempre el sacrificio de Jesús. Iremos al cielo. Esa fiesta representa nuevos cielos y nueva tierra, una eternidad de gratitud donde recordaremos la manera como Dios nos ha guiado aquí. Y en Apocalipsis encontramos las 7 fiestas también y termina con la celebración después del juicio. Entonces, un día, el sueño es participar de esta fiesta. Cuando los judíos terminaban su fiesta, todos se abrazaban y ellos se decían Shalom, te veré el próximo año en Jerusalén. Mi mayor deseo es decirte para ti Shalom, que Dios coloque paz en tu corazón. Y yo espero verte en la Nueva Jerusalén. Y todo esto fue posible por el sacrificio de Jesús. Si una cruz no hubiese sido levantada, ninguno de nosotros tendría derecho a la salvación. Pero por esa cruz que se levantó, por esa sangre que se derramó y por el plan y el itinerario que Dios mostró a su pueblo a través de todas las generaciones, hoy tenemos esperanza. Abre tus ojos, aun cuando estés pasando por un mal momento, aun cuando todo sea oscuro, hay esperanza. El fin de la historia es glorioso para aquellos que confían en Dios. Si tu mayor sueño no es el regreso de Jesús, entonces dime,
¿Qué otro sueño superior a ese puede haber? Yo no sé dónde estás, en qué situación de la vida estás. Mas déjame suplicarte en el nombre de Dios. Si en tu vida tú no estás esperando a Jesús, ¿para qué estás viviendo? ¿Para qué sirven los títulos que tienes en la pared si vas a terminar perdido? ¿Para qué sirven los logros, la educación, la admiración, el dinero que tienes si al final de la historia tú no tienes esperanza? Por eso, por favor, acepta a Cristo, vive con Cristo y aprende a celebrar las grandes obras que Dios va a hacer en tu vida. Cristo está volviendo y la mayor fiesta del universo será el momento cuando levantemos los brazos para decir, este es nuestro Dios. Yo quiero que tú estés allí. Por la gracia de Cristo, vamos a estar allí. ¿Lo aceptas en tu corazón? ¿Quieres esperar todos los días ese glorioso encuentro? Cierra tus ojos, vamos a orar. Querido Dios, en nuestro corazón hay alegría, porque sabemos que pronto vendrás a rescatarnos de este mundo de maldad. Mas también hay una decisión. Queremos vivir contigo y vivir por la eternidad. Acepta nuestra entrega. Nuestra vida colocamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.